Vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro tema para esta tarde se titula El Evangelio de la gracia de Dios. Y tenemos un hermoso tema delante de nosotros en esta tarde, porque hablar del Evangelio siempre es un privilegio, siempre es un honor, siempre es un motivo de gran aliento, un motivo de gran gozo. Y en particular aquí tenemos al apóstol Pablo dándonos a entender la gran relevancia que tenía para él precisamente no solo correr su carrera cristiana, así lo expresa en el verso 24, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. La vida cristiana para Pablo era sinónimo de gozo, de esfuerzo, de responsabilidad, pero añade algo más. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El gran apóstol Pablo, este hombre que perseguía a la iglesia, un erudito, un experto en las leyes judías, que fue criado bajo el más grande maestro, un hombre irreprensible, un hombre preparado, un hombre al cual externamente nadie le podía acusar. Este mismo hombre tenía ahora como sumo gozo la carrera cristiana y en particular el ministerio, particularmente de la proclamación del mensaje de salvación y de vida eterna. Y el contexto aquí nos habla acerca del ministerio que precisamente el apóstol Pablo cumplía. Y vemos, por ejemplo, en los primeros versículos, en el versículo 20 en particular, donde nos habla de este gran amor que él tenía por los creyentes, por la edificación de los santos, ese ministerio que cumplía en beneficio hacia otros hijos de Dios. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así que Pablo, en este ministerio que el Señor le había encomendado, este ministerio que recibió del Señor, tenía una carga por el creyente, de tal manera que pudiera correr la carrera cristiana junto con él y seguir avanzando. Pero también su ministerio incluía a los no creyentes. Versículo 21, testificando a judíos. Primero le hablaba a creyentes, allí estaba su ministerio, pero en el versículo 21 también nos expresa que su ministerio estaba apuntando a la conversión tanto de judíos y gentiles, es decir, a toda la raza humana, como se conocía en aquellos años. Si no eras judío, pertenecías a todo lo demás. Y ese testimonio era acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio, la palabra de verdad, era algo primordial en el ministerio del apóstol Pablo que había recibido de parte del Señor. Pero esto significaba para él sufrimiento, significaba para él dolor, aflicción en su cuerpo, y así lo expresa en el versículo número 22 al versículo número 23. Dice que había recibido testimonio en todas las ciudades donde él iba, cumpliendo su ministerio, diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Algo que había experimentado, algo que iba a continuar experimentando, inclusive hasta la muerte. Él iba a morir mártir, iba a ser decapitado por causa del Evangelio. Entonces, este es el apóstol Pablo que está escribiéndonos estas grandes verdades. Esto era lo que el ministerio que el Señor le había dado, que había recibido de parte de Dios. Lo que él hacía, lo que él hablaba, lo que él anunciaba, el mensaje de salvación, de enseñanza a los creyentes, aún a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción que él vivía. Entonces nos preguntamos, ¿cómo un hombre exitoso como Pablo a la luz de los hombres? Un hombre que era irreprensible, un hombre que era amado por el pueblo, respetado por el pueblo, abandonara todo aquello. Y más aún lo abandonara al punto de tenerlo por basura, con tal de conocer más de Cristo y de abrazar este mensaje y este ministerio que el Señor le había dado. ¿Qué pasó en el apóstol Pablo? Que tomó con toda su responsabilidad, aún con su propia vida, el cumplir
la gran obra que a él en particular el Señor le encomendó. Y la pregunta es, ¿cuál era la centralidad de aquel ministerio que Dios le había dado? Y aquí lo hallamos, el versículo 24, mira, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso es un resumen de todo lo que era precisamente la vida de Pablo. Y todo esto era por el mensaje que él llevaba, el ministerio que recibí del Señor, y aquí está, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y vamos hoy día a hablar precisamente acerca de cuál es ese gran mensaje que Pablo anunciaba. ¿Cuál es ese gran mensaje que el apóstol predicaba? ¿En qué consiste ese mensaje de salvación para los hombres? ¿Por qué Pablo dio su vida por este mensaje? ¿Por qué Pablo renunció a todo lo que tenía? ¿Por qué Pablo dejó de lado todos sus éxitos terrenales y los abandonó para ahora rogar a los hombres? Para ahora poder rogar con todo su corazón a los hombres que se reconcilien con Dios. Ese mensaje le había impactado, obviamente. Ese mensaje había llegado a su mente y a su corazón con una fuerza, con un vigor maravilloso, producto de la obra de Dios en él. La pregunta es, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese glorioso mensaje por lo cual él lo dejó todo? Y no solo Pablo. ¿Cuál es ese mensaje que durante toda la historia del Evangelio, de hace 2000 años hasta ahora, lo han abandonado todo? Muchos han dado su vida por causa precisamente de este Evangelio. Quiero tan solo leer algunos ejemplos de estos grandes hombres del pasado que dieron su vida por causa de la fe, por causa del Evangelio. Podría leer Hebreos 11 desde el principio. Simplemente quiero leer algunos versículos. ¿Y qué más? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, por causa del Evangelio, mira lo que soportaron, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Queridos amigos, ¿qué pasó en estos hombres? ¿Qué pasó en estas personas? Que llegó un punto en que en esta vida nada tenía valor a la luz de este mensaje que ellos habían recibido. ¿En qué consiste este mensaje? Y de esto quiero hablar en esta tarde, en el tiempo que tenemos. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Tal vez has venido algunos domingos ya y has escuchado acerca del Evangelio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Evangelio? Tal vez has asistido a iglesia por mucho tiempo. Tal vez han pasado meses o años. Y ahora una vez más vas a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Y en primer lugar, el mensaje del Evangelio nos habla acerca de Dios. Nos habla acerca de quién es Él. Nos habla acerca en particular y en primer lugar de su santidad. Nos habla de su perfección. Nos habla de lo recto que Él es y cuánto Él desprecia la maldad, la desobediencia a sus normas y a sus estándares hermosos, perfectos que Él ha dejado en la palabra del Señor, resumido en los 10 mandamientos. La primera tabla nos habla acerca de nuestra relación para con Dios, una relación que debe estar basada en una exclusividad, de no adorar a dioses ajenos, pero ahora también no tener imágenes de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, acordarnos del día de reposo. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra relación para con Dios. Pero las últimos 6, la segunda tabla, nos habla acerca de nuestra relación para con nuestro prójimo. Nos habla de no matar, no mentir, no adulterar, no levantar falso testimonio, no codiciar. Mandamientos que son llenos de amor cuando los analizamos en su real dimensión. Entonces lo primero que el Evangelio nos habla es precisamente acerca de este Dios santo, de este Dios puro y de cuánto Él desprecia la maldad, la desobediencia en contra de sus normas.
Ahora, obviamente, en los tiempos en los cuales vivimos, el hombre ha tratado de rebajar a Dios, de quitarle su santidad para hacerlo más atractivo al hombre. Así que ya no te van a presentar un Dios santo, el evangelio moderno, los falsos evangelios modernos, muchos de ellos. Ya no te van a presentar a un Dios santo, a un Dios que desprecia la maldad, sino te van a presentar a un Dios que es tu compadre, es tu amigo. Así que ya no hay tanta gravedad en desobedecer sus normas, ya no hay consecuencias que tomar producto de no tomar el camino del Señor. Ya no hay nada que temer porque Dios es tu amigo, Dios es tu compadre, Dios te entiende, así que vengan esos 5, simplemente haz estas cosas, reza estas cositas por aquí, por allá, o ten una actitud religiosa y aquello va a ser suficiente para que Dios entonces no tome en cuenta tu maldad. Pero aquello es un error gravísimo, porque nos aleja por completo de la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra y que en primer lugar es su santidad, es su perfección y su pureza. Y cualquier pecado, cualquier desobediencia, cualquier maldad que es hecha, finalmente es despreciada por Dios. Ese es el Dios en el cual nos presenta la Biblia. Un Dios santo, un Dios que no tolera la maldad, pero además nos presenta que Dios es justo. Así que toda esa maldad, toda esa desobediencia, todo ese pecado debe ser tratado por Dios. Así que Dios en su justicia pone una sentencia sobre el pecado del hombre. Y el libro de Romanos dice: la paga del pecado es muerte. Si en este mundo, en esta justicia terrenal, tú vas por alguna carretera donde se dice que la velocidad máxima son 100 kilómetros por hora y un carabinero te encuentra transitando a 140 o a 150 kilómetros por hora, te van a cursar una multa, te van a dejar citado al tribunal para que el juez a determinar la sentencia o te va a absolver. Ahora, cuando pensamos en la justicia divina, muchos piensan que va a llegar un día donde finalmente Dios, como es bondadoso, misericordioso, va a pasar por alto nuestra maldad. Y eso puede ser cualquier cosa, menos el evangelio que se nos presenta en la palabra del Señor, porque Dios dice que la paga del pecado es muerte. Muerte física. La muerte física que todos experimentamos es la consecuencia del pecado, pero peor aún hay una muerte que es la separación eterna de Dios, de tal manera que el hombre ahora no tiene comunión con Dios, el hombre está lejos de Dios, el hombre sigue sus propios caminos sin saber que un día deberá dar cuenta delante de Dios, y la paga de ese pecado que hemos hecho en toda nuestra vida va a significar estar separados de Dios para siempre, por siempre, sin ninguna posibilidad de que podamos ser reconciliados con Dios. Dios es santo. En primer lugar, no tolera la maldad, por muy pequeña que sea. Dios desprecia el pecado con todo su ser. Así que en su justicia, Él debe tratar con este pecado, de tal manera que Él trae condenación a todo aquel que hace lo malo delante de Dios. Este es el primer elemento, si pudiéramos llamarle, del Evangelio. La santidad de Dios, la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? Así quiero que pensemos en un círculo, lo vamos a poner en este lado, donde vamos a ver a Dios. Pero además el Evangelio nos habla acerca de nosotros mismos. Pero el hombre se entiende y podemos comprender al ser humano no a la luz de nuestros propios pensamientos, no a la luz de lo que la sociedad manda, sino el hombre es entendido correctamente a la luz de quién es Dios, a la luz de su santidad, a la luz de su perfección, a la luz de su pureza. Así que vamos a hablar brevemente del hombre. Tenemos a Dios y tenemos al hombre. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo creó bueno en gran manera. Tenía una mente sensata, una voluntad pura y unas emociones que estaban subordinadas a una mente, a un pensar correcto que quería hacer las cosas para la gloria de Dios y a una voluntad que actuaba conforme a aquellos pensamientos de tal manera que su vida podía agradar a Dios en lo que hacía, en lo que pensaba y en lo que sentía. Pero ocurrió un evento en el libro de Génesis que se nos narra cuando el hombre cayó de aquel estado original en que fue creado y cuando el pecado entró a la raza humana de tal manera que ahora fue completamente corrompido por el pecado. Ya no tenía una mente santa, ya no tenía una voluntad pura y aquellas emociones desconectadas de todo esto ahora eran los capitanes de nuestra vida. Así que todo lo que se piensa, todo lo que se hace buscando en aquellas cosas que pueden traer más placer a nuestra vida.
Así que aquello ha contaminado a todo ser humano. Ello ha contaminado a todo ser humano sin excepción, pasado, presente y futuro. El hombre ahora, a los ojos de Dios, no es más que un hombre pecador, que día tras día somos indiferentes a Él. Le ignoramos, seguimos nuestros propios caminos, amamos lo que hacemos, amamos las cosas que practicamos, deseamos las cosas que pensamos y luego llevarlas a cabo. Y todo aquello entonces es hecho en contra de un Dios santo que no tolera esta maldad, no tolera esta desobediencia. Así que las consecuencias obviamente deben ser vistas. Dios es santo y la ira de Dios está sobre todo lo que el hombre hace, de tal manera que el hombre ahora está bajo condenación, el hombre está bajo perdición, porque Dios ha decretado su sentencia sobre todo aquel que hace lo malo. Así que tenemos a un Dios santo, tenemos a un hombre pecador que está completamente contaminado por el pecado a la luz de quién es Dios. Ahora muchos tratan de buscar explicación al ser del hombre. Algunos lo buscarán en la psicología, de tal manera de explicar la problemática del hombre a la luz de lo que ellos pueden decir o enseñar. Otros lo buscarán en la sociología para buscar explicaciones a todo lo que el hombre hace. Buscarán planes para poder rehabilitar al hombre. Buscarán maneras de cómo intentar cambiar lo que el hombre es. Buscarán métodos, herramientas, filosofías, un montón de cosas que hoy día podemos encontrar, sociedades, centros de internación, un montón de instituciones que lo que hacen al fin y al cabo es tratar de solucionar este problema en el cual el hombre está. Porque cada cosa que tú ves en el mundo, queridos amigos, la maldad, la mentira, el orgullo, el engaño, la falsedad, la violencia, todo aquello no es más que una demostración de lo que el hombre es. Y cuando ves casos que son extremos para nosotros, cuando se nos presentan inclusive por medio de las noticias, casos que son únicos, no es más del potencial maldadoso y pecaminoso que hay en el corazón del hombre. Si Dios en su gracia común no refrenara el pecado en la humanidad. Así que de repente vemos esos ejemplos de a dónde puede llegar la maldad del hombre. Y no me refiero a hombres de 50, 60 años. Conocemos casos de jóvenes de 10, de 8 años, que bajo circunstancias lamentables, producto del pecado que se arrastra muchas veces en entornos familiares, se potencia ese corazón maldadoso, ese corazón pecaminoso, llegando finalmente a ser un ejemplo lamentable y terrible de las consecuencias del pecado en el ser humano. Así que a la luz de Dios, eso es lo que es el ser humano. Un hombre caído, un hombre esclavo del pecado y un hombre que está bajo el juicio de Dios, un hombre que está condenado eternamente, producto de esta realidad en contra de él. Evangelio significa buenas noticias. Y hasta el momento aparentemente hemos hablado solo de malas noticias. ¿Me estás presentando algo tan malo? Esta es una radiografía de mi vida. Yo no puedo aceptar ese tipo de cosas. Tal vez dirá alguien, yo me considero una buena persona, no he hecho mal a nadie. He estado durante mucho tiempo teniendo actitudes religiosas tal vez. He estado haciendo cosas para poder sentirme bien. He estado leyendo algunos libros o cosas por el estilo con tal de poder cambiar algunas actitudes de mi corazón. Pero cuando vamos a la palabra del Señor vemos esta realidad y tú puedes decir, bueno, esto no es lo que yo esperaba del Evangelio. Tanto tiempo escuché un Evangelio de amor, de bondad, de misericordia, donde debes hacer el bien al prójimo de tal manera que de esa manera tú puedes recibir la gracia de Dios. Pero a la luz de la palabra del Señor nos damos cuenta que es completamente lo contrario. Esta es nuestra realidad delante de Dios. La pregunta es, si Evangelio es buenas noticias, ¿dónde está la buena noticia? ¿Dónde hallamos esa noticia que es hermosa? Y precisamente la hallamos en este tercer punto del mensaje del Evangelio. Hablamos de Dios, de su santidad, de su pureza. Hablamos del hombre, de la terrible realidad en la que se encuentra producto del pecado. Y ahora, en tercer lugar, aquí imaginariamente vamos a hacer un círculo para hablar acerca de Cristo. Acerca de lo que nuestro Salvador hizo en la cruz del Calvario. Porque Dios es santo, Él demanda obediencia total y completa. Si queremos agradar a Dios por nosotros mismos, significa que deberíamos en cada instante de nuestra vida obedecer cada uno
cada una de sus leyes, cada una de sus normas, cada uno de sus estándares, de sus mandatos. Queridos amigos, eso es imposible de hacer. No hay hombre que haya nacido en esta tierra de padre y madre que pueda decir que ha vivido sin pecado. Podríamos citar un solo mandamiento para poder confirmar esto. No matarás. ¿Alguien ha sentido odio por alguien? ¿Alguien ha hecho un juicio injusto sobre alguien? ¿Alguien ha dicho tal vez que esta persona que está aquí en eminencia, en otro lugar, es lo más malo que ha habido? ¿Has hecho tal vez un testimonio incorrecto? Todo aquello nos hace culpables delante de Dios. ¿Has desobedecido a tu padre o lo has mirado no con respeto? ¿O a tu madre o a alguna persona que esté en autoridad? ¿Hemos violado el 5º mandamiento de la palabra del Señor? Tal vez has codiciado algo que tiene tu amigo, has tenido envidia de lo que él ha poseído, has violentado el último mandamiento de la palabra del Señor. Y podríamos continuar toda la noche para darnos cuenta que simplemente todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Así que es imposible que nosotros podamos cumplir las demandas de Dios. Por lo tanto, si queremos estar a cuentas con Dios, lo que necesitamos es un mediador. Es alguien que pueda vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Vivir la vida que nosotros jamás podríamos tener delante de Dios. Pero a la vez hemos pecado. Dios es justo, debe castigar ese pecado. Por lo tanto, que haya un mediador que no solamente viva la vida que nosotros vivimos, sino que también pague por el pecado que nosotros hemos cometido en nuestra vida. Un mediador, insisto, que pueda vivir la vida que no podemos vivir, una vida de obediencia total, plena y completa a las normas de Dios. Y en segundo lugar, también un mediador que pueda pagar por el pecado que ya hemos hecho en contra de Dios. Y precisamente eso es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Cuando Él, siendo Dios, eterno Dios, tomó una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, vino a esta tierra, nació en un pesebre, conocemos la historia. Y hoy día muchas veces en ciertos contextos se le da más importancia al pesebre que a la cruz. Por supuesto es importante, pero nos olvidamos de la obra que Él había venido a hacer. Él había venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres que estaban lejos de Dios, que estaban bajo la condenación de Dios, que no podían vivir para su gloria y que tampoco podían pagar por el pecado que habían hecho en contra de Dios. Entonces Cristo vino a esta tierra. Y luego de 30 años comenzó su ministerio público, anunciando precisamente este evangelio. El hombre es pecador, ha hecho lo malo en contra de Dios y que necesita un mediador, necesita a alguien que pueda hacer lo que el hombre no puede hacer y que pueda pagar por el pecado que el hombre no puede pagar. Y Jesús dijo en Juan 14 que Él era el camino precisamente. Él era la verdad y Él es la vida. ¿Y por qué lo dijo? Porque en primer lugar, Él vivió en una obediencia completa y total a las normas de Dios. La Biblia dice que Él no pecó. Él vivió en rectitud, en obediencia, se sometió voluntariamente. Inclusive esa obediencia lo llevó a ir a la cruz del Calvario, a entregarse en sacrificio, en un terrible sacrificio, precisamente para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Y allí en la cruz Él tuvo que experimentar el dolor, la aflicción, pagando el pecado de aquellos que iban a creer en Él. Y quiero leer un hermoso versículo en 2 de Corintios, capítulo número 5. Acerca de Cristo dice lo siguiente, el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No en el sentido que Cristo llegara a ser pecador, no en absoluto, sino en el sentido que Él llevó las consecuencias del pecado de otros, de su pueblo. Al que no conoció pecado, Él fue perfecto, Él fue obediente, Él vivió de acuerdo a las normas de Dios. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora, pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo es el único que te puede dar comunión con Dios.
No pueden ser las buenas obras están contaminadas por el pecado. No pueden ser mis deseos, mis emociones, están contaminadas por el pecado. No pueden ser tus propios pensamientos ni tu propia voluntad de hacer cosas. Aquello está contaminado por el pecado. Y un Dios santo no puede recibir ofrendas que están contaminadas por lo que Él tanto desprecia. Aquello no puede ser hecho, queridos amigos. No puede ser hecho. Así que Cristo lo que hace es que abre un camino, para que me entienda. Que para el hombre estaba completamente bloqueado. Para el hombre era imposible pasar. Así que Cristo abrió esa puerta, abrió ese camino para que ahora el hombre pueda alcanzar perdón de pecados. Para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Para que el hombre pueda alcanzar comunión con Dios. Eso es lo que Pablo anunciaba. Y eso es lo que Pablo decía una y otra vez. Y de hecho el mismo pasaje que leía. Mira esta es la carga que Pablo tenía por las almas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Llevamos un mensaje, y dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y él dice, os rogamos. ¿Ves el clamor de Pablo aquí a las almas? El clamor de este hombre por aquellos que no conocen el poder del Evangelio. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en eso consistía el ministerio, principalmente del apóstol Pablo. Nos hablaba acerca de quién es Dios. Nos hablaba de nuestra propia realidad pecaminosa delante de Él y nuestra incapacidad para lograr algún favor espiritual delante de Dios. Pero todo esto apuntaba a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él se ofreció a sí mismo. En primer lugar, para vivir la vida que no podemos vivir de obediencia total, pero en segundo lugar, allí en la cruz, cuando la ira de Dios por el pecado fue cargada sobre Él en la cruz, para pagar por las consecuencias del pecado, por la deuda diaria cada segundo que nosotros contraemos para con Dios, producto de nuestra maldad, producto de nuestra animadversión en contra de Él. Dios, el hombre y Cristo. Bajo esta realidad es que debemos entender el mensaje del Evangelio. Cualquier cambio a todo esto invalida el Evangelio por completo. Cualquier cambio a esta realidad no te acerca a Dios, muy por el contrario te aleja de Dios. Y qué triste es pensar en aquellas personas que creen ir al cielo, que creen estar en comunión con Dios, que creen ser reconciliados con Dios, pero están lejos de Dios, porque nunca han confiado plenamente en lo que el mensaje de Dios tiene que decirle, el mensaje de reconciliación tan solo por Cristo y su obra redentora. Muchos siguen confiando en sus propias obras. Tal vez muchos acá siguen confiando en su propia religiosidad, tal como Pablo lo era antes en su fariseísmo, confiando en su pedigrí religioso, en su herencia de sus padres, en el trabajo que realizan en ciertos lugares de reunión o ciertas actividades que realizan. Y piensan que por eso pueden ganarse el cielo sin entender que su corazón está contaminado y no hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios para ganarnos el favor de Dios. Otros tal vez seguirán en indiferencia y estas cosas no tienen mayor relevancia ni importancia. Pero queridos amigos, esta era la carga que el apóstol Pablo tenía. Este ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio precisamente del Evangelio, de la gracia de Dios, para hablar acerca de Dios, para hablar acerca de quién es el hombre y para hablar acerca de quién es Cristo. Así que tenemos a Dios, a Cristo y acá tenemos al hombre. Y añade el apóstol Pablo en el versículo número 21, testificando a judíos y a gentiles este evangelio, Dios, el hombre, Cristo. Y añade, dice, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Allí están estos tres elementos, más uno que voy a añadir ahora para concluir. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Pensemos entonces en estos dos círculos arriba y nosotros estamos aquí para hablar acerca de lo que es el arrepentimiento y la fe. Ya dijimos, Dios es santo, desprecia el pecado y nosotros somos pecadores, hemos hecho lo malo delante de Dios, así que en primer lugar hay un llamado al arrepentimiento, a reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios,
a reconocer cuán malos somos delante de Dios, que hemos actuado en contra de Él cada día de nuestra vida, cada segundo de nuestra existencia. El arrepentimiento involucra un cambio de mente en relación al pecado, porque ahora entendemos que Dios odia el pecado, que Dios desprecia la maldad, así que hay un dolor por haber ofendido al Señor. Ya no vemos a Dios como ese compadre que no importa lo que tú hagas, ese Dios que se enseña en muchas iglesias donde da lo mismo, mira, ven, si en algún momento la carga se ha de arreglar. Sino más bien hay un dolor profundo por haber ofendido al Señor. Un dolor en tu corazón por haber hecho lo malo delante de Dios. Un despertar a esta realidad que antes te había estado oculta, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios. No es para una institución humana. No te arrepientes delante del pastor o de un sacerdote. Ellos no te pueden dar nada. Ellos no te pueden, bajo ningún tipo de cosas, quitar el pecado que hay en tu corazón. Ellos no pueden dar perdón. Nadie de los que predican puede cambiar tu corazón. Nada de aquello. El arrepentimiento es para con Dios, es reconocer cuánto ofende al Señor nuestra maldad, cuánto ofende al Señor nuestro pecado, cuánto ofende al Señor todas las cosas que hemos hecho en contra de Dios. Así que nos arrepentimos para con Dios. Pero la fe tiene que ver con lo que Cristo hizo y ponemos ahora toda nuestra confianza en Cristo. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Le decimos al Señor, a Dios, cuánto lamentamos todo aquello. Hay un cambio de mente, como dije, en relación a aquello, pero nuestro pecado aún no ha sido pagado delante de Dios. Nuestro pecado aún no ha sufrido las consecuencias. Así que ponemos toda nuestra confianza en Cristo de tal manera de que ahora comprendemos que lo que nosotros debíamos haber pagado y que tampoco lo hubiéramos podido pagar, nuestro Señor en la cruz del Calvario lo hizo una realidad para que ahora nosotros, producto de la fe en Él, podamos alcanzar salvación y vida eterna. Y por eso Pablo llama al arrepentimiento y a la fe. Hemos hecho lo malo en contra de Dios, merecemos el castigo de Dios, estamos bajo la condenación de Dios porque Dios es santo y justo, pero a la vez confiamos completamente en Cristo porque Él fue que satisfizo las justas y santas demandas de Dios. Así que cuando aquello ocurre, es que la Biblia dice que somos perdonados por Dios. Somos recibidos por Dios, se nos da una nueva naturaleza, de tal manera que ahora podemos entender las cosas profundas de Dios. Y tal como Pablo ahora comenzamos a caminar cristiano, comenzamos a vivir esta vida cristiana con gozo, con alegría, con contentamiento. Empezamos a sentirnos tan contentos por ser hijos de Dios, porque ahora disfrutamos de las bendiciones eternas que el Evangelio provee a aquellos que han creído en el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz y disfrutamos de una paz verdadera. Disfrutamos de gozo, de contentamiento al saber que ya no hay condenación, sino que ahora hay vida eterna. Y concluyo apuntando a la última palabra que se nos presenta en el verso 24, este evangelio de la gracia de Dios. Queridos amigos, esto no puede ser por obras. Nadie por obras ha llegado al cielo. Nadie basado en sus propios esfuerzos ha alcanzado el perdón. Nadie confiando en sus propios méritos ha podido recibir la reconciliación con Dios. Esto es por gracia. ¿Y por qué debe ser por gracia? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda salvar su alma. No es el esfuerzo que podamos poner en cada obra. Nada de aquello puede darnos comunión con Dios. No es el sentir, no es el hacer, no es el pensar. Aquello está contaminado por el pecado. Aquello no puede dar paz. Aquello no puede quitar nuestro pecado. Es solo la obra del Señor. Es solo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, queridos amigos, que puede quitar tu pecado. Es la sangre de nuestro amado Salvador derramada en la cruz del Calvario que puede darte paz con Dios. Mi pregunta es, ¿qué harás con Cristo? ¿Qué harás con el Salvador? ¿Vas a seguir confiando en tus propios medios, en tus propias ideas, en tus propias filosofías de esta vida? ¿O vas a confiar en lo que la palabra del Señor tiene que decirnos acerca de nuestra propia realidad? Y vas a venir delante de Él y le vas a decir, Señor, recíbeme, dame una nueva vida. Me arrepiento de todo esto que he hecho. Señor, recíbeme como a uno de tus hijos. No soy digno, he hecho lo malo delante de ti. Pero qué bendición es que este evangelio no sea por nuestras obras, sino sea por la gracia maravillosa, sublime y eterna de nuestro Dios. Que el Señor te atraiga a Él
Y si aún en este día, en esta tarde, tú vas delante de Él con sinceridad, en arrepentimiento y fe, diciéndole, soy pecador, me arrepiento del pecado que hice en contra de ti, oh Dios santo y justo, y confío en Cristo, quien es el que cargó mi pecado en la cruz. Y tú lo haces con sinceridad. La Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. El Señor nos ayude a todos.